Vamos a ir a la Biblia. ¿Y dónde está usted? Tesalonicenses, primera carta de Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo 5, en el versículo 12, ahí hay un título donde Pablo exhorta a los hermanos. Pablo le hace una exhortación al pueblo. Y vamos a leerlo. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Hay una frase que es muy común. Y está aquí. Pablo dice, ya están todos allí, me dice amén, me levanta la mano, un pie, cualquier cosa. Amén. Dice, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Pablo hace una exhortación a los hermanos y les llama la atención porque ustedes saben que la iglesia de Dios siempre ha vivido en una circunstancia difícil. Lo que hay en la iglesia son seres humanos. A veces la gente cree que el que llega a la iglesia ya tiene una aureola, o el que predica tiene dos, o como hablaban anteriormente que los pastores tienen una corona. No, la corona la da Dios y es la corona de la vida, y Dios se la da a los que la buscan, a los que le buscan de corazón. Y Pablo entonces empieza a amonestarles. Voy a hacer una exposición de este texto. Y dice, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y persiguen el Señor y los amonesten. Pablo dice que los reconozcan, que tengan cierto respeto y reverencia ante ellos, porque ellos están trabajando en la obra de Dios. Nosotros hemos de mirar la obra del Señor y mirarse quiénes, los unos a los otros. Por eso me gusta el libro de Filipenses cuando Pablo habla de Jesús, haciendo esa analogía de Jesús en el capítulo 2, y les dice a los filipenses, miren a Jesús, voy a decirlo en términos general, miren a Jesús que siendo Dios, no pensó en que era el Dios, sino que obedeció como un humano. Y eso lo podemos ver porque Pablo siempre está buscando que nosotros como hermanos, Pablo era una tipología de Jesús. Al uno escuchar sus frases, sus palabras, lo que Pablo decía, era liberador. Pablo era liberador en su mensaje. Y podemos ver ese tipo de mensaje que Pablo recibió del mismo Jesús. Porque él habla y él dice, lo que a mí me enseñó no me lo enseñó hombre alguno, me lo enseñó Jesús mismo prácticamente. Porque él lo vio cuando usted ve Tesalonicenses, él habla unas cosas en el capítulo 4 que Jesús habló con sus discípulos, pero Pablo no sabía porque Pablo no era discípulo de Jesús. ¿Y quién se lo enseñó? Entonces Pablo le dice, reconozcan, quiere decir, respeten, amen, honren a los que trabajan entre ustedes y que los tengan en mucha estima y amor por causa de la obra.
pero tengan paz con todos. A veces nosotros vemos que quizás Jorge siempre se refiere a los ministros. Yo no puedo hablar de un cura porque no soy católico. No puedo hablar de un testigo de Jehová, de un anciano de los testigos de Jehová, porque no soy testigo de Jehová. No puedo hablar de un anciano en los adventistas porque no lo soy. Y no puedo hablar de los ancianos de la Pentecostal porque no soy pentecostal, pero sí critico en este tono, no de criticón, sino de hacer una crítica restaurativa más bien a los miembros de las iglesias evangélicas cristianas que profesamos seguir a Cristo. Allí tengo que enfocarme yo. ¿A quién atacaba Jesús? Jesús no atacaba al César. Jesús no atacaba a los centuriones romanos. Jesús no atacaba a los que trabajaban para Roma. Jesús atacaba a la iglesia. A quien Jesús iba y atacaba era a los sacerdotes. A quien Jesús iba y les reclamaba y les dijo sepulcros blanqueados, ¿a quién fue? A los que cuidaban el templo, a los que enseñaban la Torá, porque él no iba a meterse en una cuestión política cuando su profesión era religiosa. Y Pablo nos enseña que tengamos paz los unos con los otros y que tengamos mucha estima, amor los unos a los otros, porque todos vamos a comparecer igualmente en el tribunal de Cristo. Y dice, también le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los que están de bajo de ánimo, y que sostengan a los débiles, y que sean pacientes para con todos. ¿Por qué Pablo nos manda a tener paciencia? Porque en la iglesia, como bien lo hemos aprendido en algunas ocasiones, tenemos el hermano que corre, que vuela, el hermano abeja, el hermano que vuela. En toda iglesia hay un hermano abeja. Hay uno, dos o varios hermanos abeja que vuelan. Eso usted no alcanza a decir nada y ellos ya ven en la palabra. Rápido cogen las cosas, rápido aprenden del Señor, rápido se meten. Esos son los hermanos abeja, los que vuelan. Rapidito la cogen todas. Pero tenemos unos que corren, que no son tan rápidos, pero que la cogen también. Pero también tenemos unos que son hermanos tortugas, que hay que empujarlos para que puedan moverse, que hay que empujarlos para que puedan servir, que hay que empujarlos para que puedan hacer algo para la obra del Señor. Entonces el hermano abeja, ese no hay que pelear con él, antes hay que jalarlo para que no vaya tan rápido. Y al que camina, al que gatea. Entonces Pablo dice, sean pacientes para con todos. Así que a los ociosos llámenle la atención, pero también alienten a los que están bajos de ánimo. Y a veces nos olvidamos de los que están bajos de ánimo, porque vamos con los que corren, con los que vuelan, con el hermano abeja, y vamos a la par con el hermano abeja porque está entre nosotros. Pero el que se va quedando atrás, ¿qué hacemos con él? Dios nos llama a ser soldados de un ejército celestial, que la gente dice que somos soldados del ejército de Cristo, pero realmente no participamos del ejército de Dios. Porque bien hablaba yo en estos días y decía, cuando un grupo subversivo se enfrenta con un grupo de la ley, con un grupo de nuestra armada, nuestro glorioso ejército, cuando sus hombres caen, ellos no los dejan tirados. Ninguno lo deja tirado. Si usted mira al ejército, si usted mira los grupos al margen de la ley y se para con alguien que ha tenido enfrentamiento, usted dice, uno ve cargando los cuerpos. Y cargan sus cuerpos. Se queda uno que otro, pero cargan sus cuerpos para el monte. Quizás tendrán una situación allí y por eso se los llevan, pero ellos cargan sus cuerpos. Y el cristianismo, que es un ejército celestial, sus soldados caen y los dejamos tirados. No a veces son el hermano tortuga que van caminando despacio, sino que dejamos tirados a los hermanos. ¿Y qué dice en la regla? En el ejército, los que han prestado servicio saben: Dios y patria. ¿Y cuál es la ley? Morir por defender la patria.
nos juegan en el ejército tanto la psicología que tenemos que morir por defender la patria. Y muchos creen que están muriendo por defender la patria. Y a veces están defendiendo son los intereses del político, más que la patria misma. Sin embargo, tampoco dejan tirados a sus miembros. Y Pablo nos enseña que alentemos a los otros, a los que están bajos de ánimo, a los que están cansados, a los que a veces no quieren seguir. Hermano, hay mucha gente en la iglesia que necesita de su mano, de su apoyo, de usted y de mí, para levantarse. Porque hay que entender que no todos nacimos en el Evangelio. Hay unos que nacimos en familia donde fuimos maltratados, donde fuimos violentados, donde fuimos agredidos, donde fuimos unas personas que fueron maltratadas psicológicamente. Entonces esa gente viene a Dios, conoce a Dios, pero tiene que ir sanando cosas a lo largo de su vida, porque no todo se sana de la noche a la mañana. Hay cosas que hay que sentarnos e ir ayudando a los demás. Quizás no todos tienen la facultad de ser como Jorge, que estudió psicología infantil en una parte y se trabajó a sí mismo y para eso parece que no tuviese problemas, pero también tiene. Quizás no tengan esa facultad de superarla, pero para eso estamos los demás, para no dejar tirado a ningún ejército. Aquí nos vamos a caracterizar porque todos empezamos y todos caminamos juntos hasta la meta. Jesús nos enseña eso, caminar juntos hasta la meta. Cuando yo crecí, en mi tierra había una ley que la manejábamos entre nuestros amigos. Y todos mis amigos de infancia, mi hermano Alexis, Eloy, todos mis amigos de infancia, cuando era una situación, la ley era o todos en la cama o todos en el suelo. Esa era nuestra ley. Y yo creo que así vamos a hacer en el reino de los cielos en este lugar. Todos en la cama o todos en el suelo. Pablo dice, si un miembro se duele, los otros miembros se duelen con él. Es decir, los unos nos levantamos con los otros. Nos ayudamos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros. A eso llamó Dios a una iglesia que levante esta generación, que levante esta nación, que diga no solamente salir a protestar por cosas y leyes que está haciendo el Estado, sino para salir a glorificar el nombre de Dios levantando a los débiles. Porque el que está fuerte, que coja a un débil y lo ayude a empujarse, que pronto estará débil él, y ese débil que levantó lo puede ayudar a levantar. Y Pablo dice, ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Yo veo en la iglesia gente que dice, el brujo me la hizo, se tiene que morir, pero es que se tiene que morir y desata un fuego. Sí, tienen poder, los evangélicos tienen poder de Dios cuando se arrepienten de verdad. Pero tengamos misericordia también. Hay que hacer lo bueno. Hagamos lo bueno, lo positivo, lo que puede restaurar las vidas. Oye, que hablaba con mis estudiantes en clase. Una chica le dijo una palabra bien grosera, no tan mala, no era mala porque es una palabra común, pero dijo una palabra grosera. Y me levanto yo y le digo, ¿qué es esa grosería que usted me está diciendo en clase? Ay, perdón, profe. Ojo, aquí estamos en un salón de clases, pero no se están diciendo malas palabras los unos a los otros. Le dije a mis estudiantes hoy, no se digan malas palabras los unos a los otros, porque ustedes no saben qué vive cada problema en su casa, cada uno de ustedes. Y quizás la única ruta de escape sea venir al colegio para tener sosiego. Y llega al colegio y los amigos lo prisionan. ¿Qué cree que puede pasar? Llevaron un arma de esas de juguete para el colegio. Y les quité esa arma y le dije, préstame. La cogí, la decomisé. Y después me senté con ellos. Y les dije, si ustedes no enfrentan la vida,
¿Cuál es la solución más rápida que la gente está encontrando? Ahora que están buscando legalizar esto, le dije, es arma. Se sientan y empecé a mirarla. Y la miraba y la tocaba. Y me decían, esa es la decisión más difícil para tomar. El problema que tenemos los seres humanos mientras estamos vivos no es tan difícil como tomar la decisión de quitarme la vida. El problema que tenemos los seres humanos mientras estamos en pie no es tan difícil como tomar la decisión de quitarme la vida. Y les dije, enfrenten todos los problemas que tengan. Solamente crean que van a hacerlo. Crean que lo van a lograr. Porque problemas van y vienen, pero lo van a lograr. Si tenemos problemas, la decisión más fácil para la gente es lanzarse de un puente. Pero créame que es la más difícil, porque no lo hace de un día para otro. Nadie quiere matar. Hay otras influencias allí que luego lo hablaremos en el campo de la guerra espiritual en la mente, cuando empecemos a estudiar un poco más acerca de la guerra espiritual. Y me gustaría comprender un poco más el fin de la profeta Jacobs, la batalla espiritual en la mente. Contrarrestar la palabra que nos llega a la mente con la palabra de Dios. Eso, la iglesia está para eso, para levantar, para ayudar. Mire, ¿cuánta gente no está pensando en quitarse la vida y nosotros matándonos entre hermanos? Hermanos, Jesucristo nos dejó una tarea grande. Jesucristo nos dejó una tarea grande. Y la tarea es ir por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y hagan discípulos a todas las naciones. Y bauticen. Esa es la tarea que Jesús nos dejó. Pero entonces, ¿cómo la gente va a hablar de Jesús? Si claramente lo dice aquí en Romanos capítulo 10, versículo 11, pues la escritura dice que todo el que cree en el Señor no será avergonzado, no va a pensar en estarse quitando la vida el que ha creído en el verdadero nombre de Jesús. Pero también podemos decirlo en el versículo 14, ¿y cómo van a invocar ese nombre? ¿Cómo pues invocarán el nombre de aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si la iglesia no predica? No hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Una cosa tan sencilla. La iglesia no estamos haciendo nuestro trabajo y nos diferenciamos es religión contra religión, como si eso tuviera algún sentido espiritual. Ayer me preguntó una muchacha, si yo no me bautizo no voy al cielo. Le dice, ¿usted bautizada o sin bautizar? Si no cree en el nombre de Jesús se va a ir al infierno. Que para mí no existe, pero se va a ir al infierno. Y él me llevó a otra conversación, me dijo, ¿el infierno no existe? Le dije, sí, para los que creen. Yo tengo otro concepto. Yo creo en el lago de fuego, le dije. Ahí le dije yo. Pero con bautismo o sin bautismo, si no cree en el nombre de Jesús, se pierde. No nos digamos mentiras. El bautismo no salva a nadie. El que lo salva a uno fue el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu por esta gente que está acá, le agrego yo. A decir cómo está en el texto, ¿no? Allí validan. Entonces, como hermanos, no paguemos mal por mal a nadie, sino fortalezcámonos, ayudémonos, porque Dios nos hizo los unos a los otros para que nos levantemos, nos apoyemos, nos sostengamos y digamos, yo estoy contigo, sigue adelante. Aquí si vos no podés andar, entonces echa tu mano a mi hombro, yo me echo a la tuya, así como cogen. Ustedes han visto a los borrachos cuando salen de la cantina. Ellos salen el uno para acá y el otro para allá, y cuando son amigos de verdad, ¿cómo se cogen?
Se van abrazados los unos a los otros. ¿Y por qué nosotros los cristianos no nos levantamos y nos unimos y al que se va cayendo le montamos el hombro como el borracho y nos vamos los unos a los otros? Que tenemos que dejar tirado al que está ahí tirado, hermano. Y dice Pablo, estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Oren sin cesar. Hay que mirar en la gramática de esta palabra para que César no se vaya a ofender. Sí, porque vaya y el César se va de la iglesia porque dice que oren sin él. Oren sin César. Y Pablo nos dice, no dejen de orar. La forma de no darle cabida al diablo nos la enseñó Jesús. Y Jesús dijo, oren en todo tiempo. Estén siempre orando. Vigilando, dijo Jesús. Estén vigilando. Y le dice, Pablo nos dice, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Y le dice, no apaguen el espíritu. Algo tan sencillo y tan difícil. Porque ¿cómo se apaga el espíritu? Dejando de orar. El espíritu no se apaga que usted se ponga a ver Netflix. No, el espíritu se apaga porque usted se puso a ver Netflix y dejó de orar. Ahí se apaga el espíritu. No es mirándome sacando una hora para mirar una serie que me gusta en internet. No. El espíritu se apaga porque usted no puede ver televisión. Yo no veo televisión. La verdad no me gusta mucho. Pero el espíritu se apaga. No porque no vea televisión, sino porque yo dejo de orar. Y usted no puede ver televisión. No puede tener el celular, pero no ora. Se va apagando el espíritu. Aunque no ore, aunque no vea televisión, aunque no use el celular, aunque no haga muchas cosas, con el solo hecho de no orar, se va apagando el espíritu. Porque lo que mantiene al espíritu es la oración. Lo que nos mantiene vivo, ¿qué es, hermano Max? La oración. La oración es lo que nos mantiene vivo, ¿cierto, general? Es la oración la que nos mantiene despiertos. Por eso Pablo dice, oren sin cesar, no apaguen el espíritu y continúen, porque tenemos que continuar orando para mantener el espíritu firme y decirle al diablo, no, papá, usted conmigo no puede porque escrito está. Amén. Escrito está. Y Pablo dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Yo les digo, aún en la predicación, hay cosas que uno como pastor, como predicador dice en la emoción, que no es de Dios, es del hombre. Hay que examinarlo. Examine la palabra. Examine lo que se dice. Porque hoy hay hombres y mujeres almáticos y no espirituales. No fortalecen el espíritu, sino las emociones. Los hombres que estamos impulsando al todo puedes, tú solo, tú no necesitas a nadie. Cuando la ley de la unidad, ¿qué es? El pueblo es el que levanta a la gente. Uno es porque el otro es, como dicen los nosotros los de la comunidad, los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, Ubuntu, soy porque somos. Porque no tendría sentido estar en una iglesia si usted no está ahí. Porque yo puedo adorar a Dios en mi casa solo. Discúlpenme, no es que lo esté regañando, ¿no? No me van a mirar como rayado y me van a esperar ahora allá en la esquina. Pero es la verdad. Examinemos todo, incluso lo que nos predican, lo que nos dicen, porque no toda palabra es de Dios. Hay pastores que están heridos en su corazón aún y no han sanado y se suben al púlpito a tirarle rejos a la gente.
Y más si se dan cuenta que alguien los ofendió, mejor dicho, pobre esa persona si está ahí metida, porque se ponen a predicar contra esa persona. Nuestra iglesia, nosotros hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios, estemos heridos o no. Porque esa es la que nos va a sanar. Esta es la que nos va a ayudar a sanar. El Espíritu Santo cuando entre en nosotros nos va a sanar. Por eso tenemos que predicar es la palabra. Porque en la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios mientras predico yo sano. Decía un Pablo Richard Guzmán, que siempre lo menciono en sus escritos, hablando de los miserables. Y él dice que el pastor, nosotros, somos miserables, predicándole a otros miserables. ¿Por qué somos miserables? Porque nosotros necesitamos, en medio del pensamiento, lo que uno comprende. Yo necesito esta palabra. Usted la necesita, pero yo me siento pleno predicándola. Cuando la predico, saco de mí lo miserable que soy. Y muestro que soy miserable porque tengo que estar haciendo esto para poder sentirme pleno. Y necesitamos de la palabra. Entonces, hay que predicar la Escritura, pero un mensaje de parte de Dios que no hiera. Un mensaje de parte de Dios que no maltrate. Un mensaje de parte de Dios que no rompa el corazón del hermano, al contrario, lo fortalezca. Yo sé que mucha gente, que de hecho aquí ha venido gente con su corazón herido y uno siente, y en el momento está esperando que Dios le dé la orden. Pero siempre retengamos todo lo que sea positivo, lo que sea bueno de parte de Dios, lo que usted siente en su espíritu, que es de parte del Señor. Los miércoles que hemos predicado un poco la doctrina y que vamos a volver a trabajar en la doctrina, no la doctrina de esta iglesia, porque esta iglesia se va a enfocar, o se enfoca en las Escrituras. Esa es nuestra doctrina. Vamos a discutir con nadie sobre situaciones. Eso se lo dejamos al Espíritu, que Él mismo defienda las Escrituras. Pero vamos a predicar el mensaje de salvación. Queremos que, así como dice Jeremías 6:16, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Allá queremos andar. Queremos andar en la senda antigua. Queremos caminar en esa iglesia que ama al hermano. Queremos caminar en esa iglesia que examina todo, pero que está firme con Cristo. Queremos andar en esa iglesia que no le importa lo que pase, pero quiere seguir a Jesús. Queremos andar en la senda antigua donde los hombres y mujeres no pensaban en que iban a morir, sino que iban a estar con el Señor. Esa es la senda que hay que volver a decirle a Dios: Señor, no me arrodillo en el altar para que mi hermano que está allá enfrente me vea. Me arrodillo porque mi corazón está humillado delante de ti. Porque yo me puedo arrodillar aquí y usted ve, ay, mira el pastor tan espiritual. Y en mi casa ni siquiera le doy gracias a Dios cuando me levanto. Eso es lo que hay que buscar. Volver a la senda antigua. Allá hallaremos descanso para nuestras almas. En la senda antigua hallaremos descanso. En la senda antigua hallaremos paz entre los hermanos. En la senda antigua hallaremos gozo. En la senda antigua tendremos oración en todo tiempo. En la senda antigua no apagaremos el espíritu. En la senda antigua no pagaremos a nadie mal por mal, porque andamos en la senda donde Dios está. Ese es el camino. Tenemos que volver a decirle: Jesús, estamos ante tu presencia, humillados ante ti, humillados, iglesia.
La única forma, hermano, la única forma de que el Espíritu Santo venga aquí a este lugar es que nos vea a los seres humanos aquí congregados, deseosos de Él y humillados ante su presencia. Cuando el pastor se pare aquí y ya crea que lo tiene todo, el Espíritu Santo no va a bajar ni porque lo empujen del cielo. Eso es verdad, porque Él no va a bajar donde está lleno. Él viene por los que están vacíos para llenarlos. Bienaventurados los pobres. ¿Y qué es un pobre? Alguien que está vaciado, que no tiene nada. Por Él viene el Espíritu Santo. Humillados ante el Señor. El conocimiento de la Biblia, que no nos sirva para humillar ni maltratar a otros, sino para acercarme más a Jesús. Que el conocimiento de las Escrituras no me sirve para maltratar a mi hermano, sino acercarme más a Jesús. Porque esto habla de Jesús. Escudriñados, por eso cambiamos el tema. El que está vaciado. Por eso le digo, hermanos, la iglesia, vamos a seguir trabajando en la iglesia, en como dijimos el domingo, en ser iglesia. Ser iglesia. Mi hermano se cayó, lo vamos a levantar. No lo vamos a pisotear, no lo vamos a aplastar. Vamos a levantarnos todos. Una iglesia así le dice al diablo, tome para que llegue. Eso es lo que queremos, ver a una iglesia que Jesús quiso, pero que no se mantiene. Hay mucha gente herida que necesita de nosotros. Hay mucha gente golpeada que necesita de nosotros. Y hay mucha gente que está clamando ir a un lugar, pero no va porque tiene miedo a que lo juzguen. Así como me dijo, yo no voy a las iglesias porque me da cosas que me digan tal y tal cosa. Y cuando una chica me llamó una muchacha y me dijo, le voy a contar algo, pero yo no voy a las iglesias por esto y esto, y esto es, porque me juzgan cuando saben cómo soy, me señalan y me critican. ¿Y por qué no orar por ella? ¿Por qué no orar por ella? Si supuestamente la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no liberta? ¿Por qué no liberta? A Jorge le dijeron que tenía espíritus malos, que tenía el demonio. Y me echaron tantos demonios encima, hasta que yo me rebelé después que tuve un sueño. Y les dije, pues si tengo un demonio, el demonio que tengo es más fuerte que el Dios que ustedes predican. Ahora sí era rebelde Jorge. Y es la verdad. Porque si yo tenía un demonio y la iglesia me decían que tenía un demonio, entonces, ¿por qué no me liberaban? Aló. Entonces hasta que me paré y le dije, pues el demonio que tengo es más fuerte que el Dios que ustedes predican, porque ni siquiera ustedes lo pueden sacar. Pero el que predica el nombre de Jesús tiene poder sobre toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque está con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y Él nos ha dado poder, por eso el reino de las tinieblas no puede prevalecer contra nosotros. Nos caeremos, pero nos levantaremos. Pasarán cosas, pero seguiremos en el nombre de Jesús, siempre y cuando Él nos ayude. Amén. Porque solo no podemos. Yo no puedo solo, yo me respaldo también. Ahí es el pastor. Pues claro, un hombre de carne y hueso. Y la carne mía jala más para el mundo que para el cielo. Y no he visto la primera carne que jale para el cielo.
Claro, hermano. Había salido yo de pleno culto, un domingo, poder encima ya en ese lugar. Y como la gente fue ministrada por el Espíritu Santo, y salgo yo a la esquina cuando ya estábamos saliendo. Y ponen una canción que me gustaba tanto, que era Escombro. Cuando pregunto, tú siempre me robaste el corazón. Y yo ya estaba con la batica. Le dije, yo veo este muchacho que andaba conmigo, Sebastián. Le dije, veo este muchacho, vámonos para su casa. Ya yo estaba que me colocaba a bailar enfrente de la iglesia. Ay, pero había poder de Dios y la gente, uy, mira el pastor bailando. No, la patica también se mueve sola. Yo tengo que humillarme ante Dios para que me ayude a controlar esa patica y cuando suene la música no dice, ojo, en el nombre de Jesús te quieta. Porque necesito del Espíritu Santo todos los días, necesito del Espíritu Santo todos los días que me ayude a no caer en tentación. Y como me enseñó el pastor William cuando empecé a caminar en el Señor, cuando usted tenga la tentación, diga, crucifico mi carne en el nombre de Jesús y váyase, que todos los días necesito de Jesucristo para poder estar manteniéndome, porque un momentico que me aleje de Dios y mi carne va corriendo como una piscina al pecado. Hermano, por eso nos vamos a levantar los unos a los otros. Nos vamos a fortalecer, amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.